El colectivo En torno a la silla es un proyecto de autoconstrucción de productos de apoyo y de politización, digamos, de estos productos de apoyo desde la filosofía de la diversidad funcional. El proyecto En torno a la silla surge en el año 2012 como parte de presentarnos a una convocatoria de Media Lab Prado, en Madrid, que dentro de su estación Funcionamientos había hecho una llamada a proyectos para que diferentes personas interesadas en la creación libre y en el diseño abierto de tecnología pensada desde la filosofía de la diversidad funcional, digamos, enviaran propuestas para desarrollar proyectos específicos de tecnología, de redes, de personas, diferentes tipos de objetos. Y lo que pensamos allí fue un kit de elementos que fuesen como un nexo entre la silla y el entorno, por eso En torno a la silla, y que nos permitiesen relacionarnos en nuestra amistad, digamos, cotidiana, en el día a día, ¿no? Entonces eran una rampa, una mesa desplegable para estar, por ejemplo, en el bar, que habitualmente las mesas son demasiado bajas para la silla de ruedas y no cabe. Y el tercer elemento es un maletín que hicimos que reemplazaba el apoyabrazos. Nosotros le llamamos a eso tecnologías de la amistad. Lo que nos pasa es que a partir de que nos hacemos amigos empezamos a descubrir de que nos faltan objetos que medien en nuestro vínculo. La rampa para entorno, digamos que es el primer desafío así como un poco consistente a nivel de cacharreo. No era una rampa cualquiera, era una rampa que de entrada como característica principal tenía que ser portátil, que tú mismo puedas llevar en la silla. No podía ser muy cara. Es decir, no nos podíamos gastar mucho dinero ni en prototipar y, sobre todo, el producto final tampoco podía ser muy caro porque aquellos a los que les podía interesar no tienen mucho dinero para gastarse en ese tipo de cosas. Ya se gastan demasiado en los productos ortopédicos que ya van con precios disparados. Nos planteamos enfocarlo desde el punto de vista del open hardware o el diseño libre, que de hecho son modos de producir. A nosotros nos interesaban sobre todo desde el punto de vista de producción cooperativa, algo que compartíamos colectivamente como necesidad y como proyecto a realizar. Entonces, dentro de ese enfoque, el open hardware mezclado o sumado a la filosofía del diseño libre contempla tanto el precio del producto, su usabilidad y la facilidad de su producción y de su replicación. Esta rampa, que simplemente es una rampa que se pliega y se despliega, es muy simple, no tiene ningún punto de soldadura. Lo único que lleva es tornillería que junta chapa doblada, con una barra en medio, con esta barra en medio que le hace como de refuerzo a la junta. Ya está, no tiene más. ¿Por qué no plantear una rampa que vaya motorizada de algún modo en la misma silla para que uno pueda ser autónomo a ese nivel? Primero porque, siendo este como uno de los primeros proyectos que nos planteábamos, era tecnológicamente no nos daba, digamos, el conocimiento como para poder empezar a ese nivel. Pero eso no era todo. El hecho de plantearla tal como al final la hicimos, es decir, que necesites a alguien que te ayude para poder irrumpir en los sitios, tenía otra ventaja, y era que implicabas a alguien en el acto que tú estabas realizando de accesibilidad, pero que a la vez se convertía naturalmente en un acto de denuncia. Con esta rampa lo que hemos hecho es hacer algo que llamamos asaltos, que es salir con la rampa portátil y, por ejemplo, ir a un bar a tomar algo como hacemos habitualmente y donde encontrábamos un escalón, poner la rampa y entrar. Y entonces, habitualmente, lo que pasa cuando haces ese tipo de irrupciones es que todo el espacio se siente interpelado, ¿no? Por eso que no esperaba. Empezamos a pensar que quizá lo que estaba ocurriendo ahí
es que la rampa, que en principio está pensada para que puedan acceder las personas, acababa abriendo todo un espacio político en el que el problema de la inaccesibilidad del espacio de alguna manera se trasladaba al dueño de ese espacio, ¿no? Era el dueño de ese espacio o el propietario de un bar, por ejemplo, el que se tenía que sentir interpelado por ese asalto metafórico que estábamos haciendo nosotros. El problema muchas veces con respecto a la accesibilidad es que nadie se plantea que tiene que hacer accesibles los espacios que construye, en los que vive y en los que trabaja, porque nadie entra. Digamos, es un círculo cerrado. Si nadie hace la intención de entrar porque no es accesible, nadie desde dentro se planteará que tenga que serlo. Y la legislación por sí misma muchas veces no basta para eso. También es indudable la importancia que tuvo el 15M y el surgimiento tanto en Barcelona como en Madrid de comisiones de diversidad funcional que de alguna manera quisieron sacar a la calle toda una serie de reivindicaciones sobre la manera en la que estaban diseñados los espacios y el modo en el que tendría que transformarse nuestras estructuras políticas y nuestras estructuras urbanas para acoger esa diversidad de una forma más interesante. El Foro de Vida Independiente es una comunidad virtual y un foro de participación directa para intentar cambiar y transformar la sociedad en la que vivimos, para repensarla desde la diversidad funcional, desde la diversidad humana, en la que todos los cuerpos son como son y hay que repensar el diseño de las ciudades y de los entornos para adaptarlos a la singularidad de cada persona. Y es por eso que tiene tanto sentido un proyecto como En torno a la silla, porque focaliza el problema no en la persona con diversidad funcional pues no tiene ningún problema y el problema está en los entornos que no son accesibles, que discriminan. La necesidad de un proyecto como entorno es porque, generalmente las personas con diversidad funcional encontramos que necesitamos de apaños, de cacharros en nuestra vida cotidiana que no la encontramos en el mercado. De vestir para la silla, ¿vale? Lo que sea. Entonces... En torno a la silla, lo que nos ha facilitado es el encuentro entre personas de muchos saberes. Yo no sé qué sé, pero algo sé. y tenemos una arquitecta, tenemos un manitas, tenemos otro manitas, gente de diferentes saberes que al encontrarnos pues nos hemos atrevido a tunear pues los diferentes artilugios. Y por ejemplo en mi caso, esta capa por ejemplo me la han hecho a medida una amiga de mi madre. Y claro, tiene la ventaja de que está con velcro, unida con velcro, y yo misma me la puedo quitar y a la hora de ponérmela también me resulta fácil. Y es algo que me ayuda mucho en mi vida cotidiana porque la gente con tetraplegia sabemos que si no tienes autonomía tienes que estar o todo el día con la chaqueta puesta o helándote de frío porque no tienes... Y de esta manera es algo sencillo que tú misma te lo puedes quitar y poner. Lo que te encuentras en el mercado o en las ortopedias es algo parecido a esto, que a mí no me servía, porque a la hora de ponérmelo ni soy autónoma para quitarme el velcro y ponérmelo y cuando pinchaba se me solía caer todo. Entonces, partiendo un poco de esta idea, a partir de 2 cubiertos, pues tuve la idea de soldemos 2 cubiertos para hacer este formato de tenedor que me permite ponérmelo yo, pinchar sin que se me caigan los alimentos y llevármelo a la boca. Pues aquí os presentamos la Messi. Esta mesa surge de una necesidad de tener un punto de apoyo fuera de casa y fuera de los entornos cerrados. Yo vivo al lado de la playa, apetece mucho salir con un libro, una revista, incluso el periódico. Pues la mesa me da esta facilidad de poder leer al aire libre. Lo único que sí hicimos con Marga mucho a partir de su dibujo fue medir muy bien la distancia de los ojos a la tabla, entonces qué inclinación necesita.
qué posición tenía que tener esta pieza para no molestarla y que quedase centrada la mirada con la tabla y con la silla. Antes mi punto de apoyo era el mando, solo el mando. Yo no puedo tener las manos al aire, o sea, no puedo sujetarlas sola y necesito siempre tener un punto de apoyo. Mi punto de apoyo antes de la Messi era el mando y era pues realmente reducido. Para manejar el móvil, que era lo único que manejaba, tenía mucha dificultad. Puedo acceder a cosas básicas como es la llave de casa o la antena esta con la que subo a casa, ¿vale? Así, ¿ves? Pues teniendo un punto de apoyo puedo estirar la antena, con esta antena pico el botón que es táctil del ascensor de casa y entonces pues yo puedo subir, bajar sin estar necesitando constantemente la ayuda de otra persona. Todos son ayudas técnicas, ¿vale? Ayudas que a mí me empoderan en tanto que yo puedo manejarme en igualdad de condiciones, no pidiendo ayuda constantemente. Entonces, la silla de ruedas me vino con el mando totalmente pegado al reposabrazos, ¿vale? Con lo cual, imaginaros, me llegaba el mando al codo. Entonces, mi asistenta personal tenía a su pareja que trabaja el hierro y me propuso pues, que él me hiciera el aplique. Y la verdad que súper bien, porque ahora pues yo tengo el mando a mi medida. En la primavera del 2014 nos dimos cuenta de que necesitábamos ampliar un poco quiénes éramos o con cuánta gente más podíamos colaborar. Hasta el momento habíamos sido un grupo muy reducido y nos empezamos a plantear en qué manera conectarnos con todos esos otros proyectos que estaban haciendo cosas muy parecidas a las nuestras. Dijimos, ¿por qué no hacemos un evento donde toda esa pequeña innovación, esa innovación que normalmente es oculta, pueda visibilizarse y pueda mostrarse? Entonces, a este evento le llamamos la Primavera Cacharrera, que era un encuentro para intentar tejer alianzas con todas esas otras personas. Después de hacer una llamada a proyectos y a gente que quisiera presentar, hubo 19 presentaciones que se hicieron en el espacio de Can Batlló y hicimos una pequeña asamblea donde pensamos en si había o no los mimbres para pensar en hacer una red con toda esta gente, una red de personas que pudieran dedicarse a la autoconstrucción, el mantenimiento, la reparación de todas estas pequeñas cositas, todos estos pequeños cacharros que habíamos venido realizando todas y todos. Luego de la Primavera Cacharrera hicimos otro evento ya con la red cacharrera en la cabeza como intención, que fue el Cacharratón, que fue una jornada que preparamos durante bastante tiempo, donde construiríamos durante un día cuatro ideas. Fue bastante tiempo de preparación que hicimos con Luisa Badel de Cocreable y fue un proceso donde fuimos colgando retos hasta que terminamos eligiendo hacer en ese día una capota para la lluvia del sol, para la silla, adaptar un espacio donde funcionara la red cacharrera de Can Batlló, hacer gadgets y accesorios para la gente que va de silla en la silla y luego una bolsa de incontinencia que se pudiese usar de modo autónomo. Conocí a la gente de la red cacharrera y de Entorno a la Silla por sus acciones que estaban haciendo, que se podían ver en la red. Y les mostré pues, que debido a mi necesidad de moverme por la ciudad, de conquistar nuevos sitios en Barcelona y llegar a puntos donde se están haciendo acciones, necesitaba motorizar mi silla. Y claro, no quería llevar una silla pesada eléctrica, sino lo que quería era poder movilizar mi silla manual, con la cual también hago danza. Y entonces me estuve pensando pues, que en el mercado hay una serie de aparatos que permiten este tipo de movilidad, pero con un pequeño inconveniente, que no entran en la seguridad social y tienen un precio para mí elevado. No digo que otras personas se lo puedan costear, pero yo en mi caso no. Entonces pensé pues, que podía hacer algo de quita y pon que me permitiera este tipo de movilidad y
busqué en internet qué es lo que había sobre materiales motorizados y que fueran baratos, y encontré unos patinetes de fabricación. ¿Dónde va a ser? Pues de China. Algo baratillo y que tuviera una potencia necesaria pero no excesiva, y que tuviera poco peso, y compré un patinete convencional. Pensé en reducir todo ese patinete y ponerlo todo en el manillar del patinete, ponerle todo, rueda, motriz, con freno, y que fuera enganchable a la silla. Bueno, y entonces lo llevé a un amigo que es ingeniero y mecánico, le dije cómo lo quería y entonces me ayudó a hacerlo. Entonces, a partir de ahí, pensé que el tener este tipo de pensamiento creativo y que puede romper un poco el sistema de que ortopedias que hacen de intermediario, que lo que hacen es encarecer el producto, que tú no te puedes comprar un producto de ortopedia directamente, sino que siempre tienes que pasar por el intermediario, a mí realmente me indignaba bastante. Entonces pensé en que si yo hago algo y le digo a la gente cómo se lo puede hacer, aparte de hacerse eso, igual les despierta en la cabeza decir, bueno, pues si alguien se ha podido hacer un motor, ¿por qué no me puedo hacer yo un triángulo para poderme levantar de la cama? Gracias a las redes sociales hemos podido crear esta red cacharrera. Por ejemplo, yo puedo saber cómo a una persona que tenga un problema específico, yo puedo tener la idea de cómo solucionárselo, pero dentro de la red saber quién solda, quién corta, quién hace prototipos en impresión de 3D, y estas redes sociales hoy en día pues nos hacen que tengamos como recursos. Es muy importante tutorializar lo que construyas, del modo más simple y del modo más exhaustivo posible. Eso significa tanto documentar el proceso de producción como luego tener una buena cantidad de esquemas y de mapas lo más explicativos y sencillos posibles para que quien quiera lo pueda construir él con esas especificaciones o lo pueda dar a construir, que eso se pueda replicar. Yo soy Arianna Mencadoni y soy la cámara, digamos, del grupo. Y bueno, porque durante todo este proceso se ha planteado la necesidad de documentar los eventos, todas estas prácticas y también los dibujos de los objetos, los tutoriales. Todo este material se ha recogido en el blog de En torno a la silla. Y bueno, también hemos empezado a pensar en construir un repositorio digital, en distintos proyectos, entre los cuales intentar hacer un documental sobre todas estas prácticas. Bueno, hemos empezado a grabar ya desde hace un año, decía todos los eventos que hemos hecho, pero también unas cuantas entrevistas a todos los actores principales, no solo expertos, porque para nosotros el concepto de experto es ambiguo, somos entre pares. Fíjate cuál es la tradición de nomenclatura del colectivo nuestro. Tullido, minusválido, tonto, subnormal, anormal, discapacitado, persona con discapacidad. Puedo seguir así como hay como 80, 100, 200, no lo sé. Todos negativos. Estamos experimentando con un nuevo formato, que es lo del documental interactivo. Es decir, queremos hacer un documental que sea visible en el web, como si fuera una página web, pero donde se pueda navegar entre los contenidos de forma interactiva, no lineal, y donde el usuario pueda interactuar, digamos, en menor o mayor grado. Hemos pensado lanzar una campaña de crowdfunding en la plataforma Goteo para financiar la realización de la plataforma interactiva, porque hasta ahora ya hemos grabado muchos de los contenidos que, por cierto, quería especificar que será un documental con contenidos libres y abiertos con licencias Creative Commons.